Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también, y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. El modelo de requerimiento y consumo de agua, como su nombre lo indica, trata de establecer, de acuerdo a las características del animal, cuánta agua requiere para sus funciones vitales y tratar de ver cuánta de esa agua realmente va a necesitar el animal en el bebedero. Entonces, tras accesar este punto, vamos a tratar de ver primero que todo, antes que la tabla, cómo es el concepto que se maneja para el cálculo del requerimiento y consumo de agua. Entonces, tenemos acá un animal y la primera condición por la cual necesita agua es para humedecer la materia seca que ingiere. La cantidad de materia seca pues está limitada para cada animal y es diferente y depende básicamente tanto del peso corporal del animal como de la producción de leche que tenga él. Es decir, la cantidad de material seco que se coma el animal debe ser humedecida. Por otra parte, la producción de leche como tal tiene unos requerimientos importantes de agua, ya que la leche contiene cerca del 87% de agua. Entonces, por cada litro de leche que el animal produce, también va a requerir cantidades adicionales de agua. Adicionalmente, los animales tienen requerimientos de agua para ganancia de peso, ya que a medida que van aumentando de peso, el tejido muscular tiene cerca del 75% de agua y esta es un agua que debe retenerse. ¿Cómo funciona entonces? Primero que todo, el programa, con base en las premisas que mencionamos anteriormente, estima el requerimiento total de agua del animal. Una vez estimado ese requerimiento de agua, se toma la capacidad de ingesta de materia seca que tiene el animal y se mira cómo se le está suministrando esa materia seca. La materia seca en muchos casos va ligada al agua. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros suministramos forraje que tiene 20% de materia seca, por decir algo, el 20% será materia seca, pero el 80% de lo que está ingiriendo el animal será agua. Entonces, del requerimiento total de agua ya hay una fracción que debemos restar porque se la está ingiriendo con el forraje. Por otra parte, si utilizamos por ejemplo una materia prima como el ensilaje, que tiene mayor contenido de materia seca, pues hablamos aquí del 35% y ya el animal va disminuyendo su capacidad de ingesta de materia seca, y con el agua que está arrastrándose con esas materias primas, pues la necesidad de ingesta de agua va disminuyendo. Otras materias primas más secas como el concentrado, las harinas, el heno, etcétera, etcétera, pues tienen menor contenido de agua, pero algo aportan de agua. Entonces, miremos que cuando el animal ya agotó su capacidad de ingesta de materia seca, ha ingerido agua en algunas cantidades que hacen que el requerimiento de agua sea diferente a la cantidad de agua total que necesita el animal en el bebedero. Por eso, entonces, en el bebedero solamente deberemos suministrar el saldo faltante. Eso es lo que tratamos de calcular en nuestro modelo. Entonces, tomemos por ejemplo una vaca que pesa 500 kilogramos. A esa vaca vamos a decir que tiene una producción de leche de 15 litros diarios y vamos a decir que ese animal no está ganando peso. En términos generales, las vacas que están produciendo leche o que están criando terneros difícilmente ganan peso. Tenemos entonces que el requerimiento total de agua del animal
tiene que ver con estas características. Si nosotros definimos que el forraje que va a ingerir el animal tiene 20% de materia seca, fijémonos que si los 14 kilogramos, el total de la materia seca que es capaz de ingerir el animal, fueran proveídos en su totalidad por el forraje, entonces esto arrastraría 56 litros de agua y de los 146 que requiere la vaca, solamente 90 deberían estar disponibles en el bebedero. Si nosotros adicionamos algunas materias primas, como por ejemplo ensilaje, el ensilaje tiene menor contenido de humedad, digamos que le suministramos a la vaca 10 kilos y que el contenido de materia seca es del orden del 35%. Entonces ya el animal nuevamente necesita un poco más de agua en el bebedero porque esta cantidad de materia seca está ligada a una menor cantidad de agua que lo que estaba ligada en el forraje. Y más aún, si nosotros adicionamos algo seco, como por ejemplo concentrado, entonces vamos a ver que con 3 kilos de concentrado que tuvieran 90% de materia seca, pues vamos a tener una materia seca con muy poquitica humedad y nuevamente el requerimiento de agua de la vaca en el bebedero se va a incrementar. Cuando se trata de un animal de levante, entonces tenemos por ejemplo que un animal de 350 kilogramos obviamente no produce leche y es un animal que se gana, vamos a ponerle acá, 500 gramos de peso por día. Entonces ese animal va a tener una capacidad de ingesta de materia seca de 8.75 kilogramos. Si nosotros le decimos que el forraje tiene 20% de humedad, entonces esos 8.75 kilos de materia seca van a estar ligados a 35 litros de agua. Y por tanto, de los 39 litros que el animal requeriría, solamente 4 se deberían suministrar en el bebedero. Esos animales tomarían muy poquita agua porque el contenido de agua del forraje sería muy alto. Si nosotros decidiéramos, por ejemplo, suministrarles algún tipo de suplemento, digamos que le vamos a dar 3 kilos de algún suplemento que estamos fabricando y que tiene 90% de materia seca, entonces quitamos la capacidad de ingesta de materia seca con el forraje y como la nueva materia seca está ligada a una menor cantidad de humedad, el requerimiento de agua en el bebedero para el animal va a ser algo superior. Entonces en este caso deberíamos suministrar 14.8 litros de agua por día por animal. La importancia de este modelo, primero que todo, es entender los volúmenes de agua que necesita cada uno de los animales, cada uno de los lotes y en términos generales poder aportar a la planeación de construcciones de infraestructura tales como el pozo perforado, el suministro de agua, las redes de acueducto, los tamaños de los bebederos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias.